Escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Si todos me escuchan, quiero que me escriban aquí en el chat que ya están listos para iniciar este curso. Así que quiero darles la bienvenida. Escríbanme aquí en el chat de dónde nos están visitando. Bueno, buenas noches, ya son noches. Escríbanos aquí en el chat de dónde nos están visitando, de qué parte de la República, si son de otros países. Cuéntenme de dónde nos están visitando y cuál es la razón por la que se decidieron animarse a estar aquí presentes. Me da mucho, pero mucho gusto que nos estén acompañando y ver a tantas personas que el día de hoy están interesadas en conocer un poquito acerca de lo que son los primeros auxilios en mascotas. Entonces por aquí vemos a un montón de personas que vienen de un montón de lados, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Chihuahua, de Oaxaca, de Puebla, de Guadalajara. Saludos a todos ustedes, no importa la parte de la República de donde nos estén visitando. Me quiero presentar con ustedes y quiero también darles y extenderles un agradecimiento por parte del equipo de Profe Lobo Cursos Especializados, porque de no ser por mi equipo y obviamente por ustedes, este curso gratuito no sería posible. Esta solo es una probadita de lo mucho que ustedes pueden aprender aquí dentro de Profe Lobo Cursos Especializados. También, por favor, escríbanme cuántas mascotitas tienen, si tienen perros, si tienen gatos, si tienen cuántos perros, cuántos gatos, y escríbanme con un montón de corazones cuántos aman a sus animalitos. Por aquí veo que hay algunos estudiantes de veterinaria. Me da mucho gusto ver que hay tantas personas que les interesa, o sea, que trabajan en cuestiones de veterinaria, que están en algo relacionado con los animalitos y que hoy vienen a aprender. Bueno, hoy vamos a tener a lo largo de esta semanita 3 clases. Este es un curso gratuito en donde vamos a aprender 3 cosas muy importantes acerca de los primeros auxilios en mascotas. Órales, por aquí tenemos a alguien que tiene 10 perritos. Muy bien. Recuerden, adopten, no compren. El día de hoy vamos a platicar acerca de la introducción de los primeros auxilios en mascotas para que ustedes sepan qué sí son los primeros auxilios y qué no son los primeros auxilios en mascotas, porque en muchas ocasiones nos vamos con la idea o pensamos que los primeros auxilios, incluso como médicos, son una cosa y en realidad son otra totalmente diferente. El día de mañana a las 7 vamos a platicar acerca del botiquín de primeros auxilios en mascotas. Bueno, sabemos que ahorita la situación del país no es la mejor y estoy hablando de lo que está ocurriendo en cerca del Popocatépetl. Sabemos que estamos en fase 3 de esta alerta volcánica. Entonces esperemos que no llegue a hacer erupción el volcán, pero si llega a hacer erupción el volcán, el tener un botiquín de primeros auxilios para mascotas y para humanos es sumamente indispensable. Así que es muy importante que el día de hoy, traten de aprender lo más que puedan y el día de mañana estén aquí presentes a las 7 para que también aprendamos sobre el botiquín, y el día jueves vamos a ver cómo tenemos que actuar cuando llegue a ocurrir algún accidente relacionado con caídas, traumatismos y todas estas cuestiones. Nosotros les llamamos politraumatismos. Pero bueno, antes de seguir me quiero presentar con ustedes porque van a decir, bueno, esta persona que está aquí, ¿quién es? ¿Por qué nos está hablando acerca de primeros auxilios? Me presento con ustedes, soy Rodolfo Robles, soy el director general de Profe Lobo Cursos Especializados. De formación soy médico veterinario zootecnista, tengo una maestría en ciencias de la producción y la salud animal, tengo una maestría en ciencias de la educación y actualmente estoy terminando otras 2 licenciaturas, estoy por terminar estas 2, me estoy titulando de la licenciatura de Mercadotecnia Internacional y estoy por terminar la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. Dejando la parte de mi formación de lado, llevo casi 10 años en todas estas cuestiones que tienen que ver con los primeros auxilios. Afortunadamente, cuando estaba estudiando llegué a un lugar en donde lo primero que me hicieron fue enseñarme primeros auxilios para mascotas, y lo más chistoso es que a pesar de tener una formación como veterinario, a mí en la escuela no me enseñaron primeros auxilios en mascotas. Hace poco fui a dar un curso a la Universidad Autónoma Benito Juárez, ahí en Oaxaca di un curso de primeros auxilios para veterinarios específicamente, y me dio mucho gusto que la universidad se haya enfocado en que los veterinarios sepan primeros auxilios, porque a mí cuando estaba estudiando veterinaria jamás me hablaron de los primeros auxilios en mascotas, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios en mascotas, antes de que se presente cualquier situación, antes de que lleguen con el veterinario, siempre va a haber un primer contacto con una emergencia. Y si ese primer contacto se lleva a cabo de forma inadecuada, pues vamos a tener y generar un montón de problemas en los animalitos.
Entonces, nuevamente les reitero mi agradecimiento de que estén aquí presentes y pues vamos a empezar, vamos a estar platicando y vamos a estar disfrutando de este curso. Mi intención es que ustedes disfruten y vivan esta experiencia hermosa que son los primeros auxilios en mascotas, porque a final de cuentas esto nos va a permitir que nosotros estemos preparados y sobre todo capacitados cuando se llegue a presentar una emergencia, nosotros tengamos una clara certeza de lo que nos podemos llegar a enfrentar, de lo que nosotros vamos a poder tener, digamos, como beneficio por el hecho de conocer primeros auxilios. Así que si ustedes quieren aprender el primeros auxilios el día de hoy o quieren saber qué son los primeros auxilios, por favor escríbanme ahí en el chat. Yo quiero aprender primeros auxilios. Quiero que todos los que quieran aprender primeros auxilios lo escriban ahí en el chat para que sepa quiénes de ustedes realmente les interesa conocer todas estas cuestiones. Ahora, absolutamente todos los cursos que yo doy, siempre me gusta iniciar con esta frase que considero que es muy importante, es relevante y me agrada demasiado. Esta frase es la de el mejor tratamiento es la prevención. ¿Por qué me gusta iniciar todos mis cursos con esta frase? Porque justamente en medida de que nosotros nos enfoquemos en prevenir, vamos a tener mayores probabilidades de ayudar a que un animalito tenga pueda sobrevivir si se llega a presentar un accidente. Y más que se llega a presentar un accidente, cuando nosotros nos enfocamos en la prevención, vamos a evitar que se presenten los accidentes. Entonces, por aquí estoy viendo que muchos me están escribiendo que quieren aprender primeros auxilios. Y bueno, ustedes acaban de dar este primer pasito para empezar a formarse como prestadores de primeros auxilios en mascotas. Porque aquí vamos a hablar un poquito acerca de la realidad, de lo que son los primeros auxilios. Vamos a ver qué es lo que nosotros sí podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, pero a final de cuentas, entre nosotros más nos capacitemos, vamos a tener mayores probabilidades de poder ayudar a un animalito que se encuentra en una situación de emergencia. Entonces recuerden, siempre nos vamos a enfocar en las cuestiones que tienen que ver con la prevención. Siempre prevenir va a ser más barato que curar. Si ustedes lo quieren ver desde el ámbito económico, va a ser mucho más fácil que yo prevenga un accidente a que me enfoque en tratar de curar, no sé, les voy a poner un escenario muy catastrófico. Vamos a hacer de cuenta, espero a nadie le pase, que ustedes abren no sé, dejan afuera a su Michi o a su perrito y resulta que afuera lo llegan a atropellar. Y si lo llegan a atropellar, una cirugía de un politraumatismo es sumamente costosa, es sumamente dolorosa y a veces es muy riesgosa y hay pocas probabilidades de que llegue a sobrevivir si hay muchos daños. Pero si nosotros nos enfocamos en no dejar afuera a nuestras mascotitas, pues entonces nosotros ya estamos previniendo, estamos evitando que se lleguen a presentar los accidentes. Entonces, nosotros sabemos que como dueños de mascotitas, todos queremos lo mejor para nuestros amigos peludos, ¿sí o no? Díganme, si ustedes quieren lo mejor para sus animalitos, escríbanmelo allí en el chat. Ya veo que muchos quieren aprender primeros auxilios. Ahora quiero saber si ustedes siempre buscan lo mejor para sus animalitos en todos los sentidos. En la cuestión médica, en la cuestión nutricional, en la cuestión de, no sé, de algunos productos que llegan a utilizar incluso para bañarlos. Pero nosotros sabemos que los accidentes y las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. Ninguno de nosotros, o sea, ni humanos ni animalitos, estamos exentos de que se llegue a presentar una situación de una emergencia. Cualquiera de nosotros, nosotros si prevenimos va a disminuir esa probabilidad de que se presente la emergencia. Pero a final de cuentas, una emergencia se puede presentar en cualquier momento y con cualquiera de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que aprender esto de forma obligatoria. Yo estoy en pro de que aquellos que quieran adoptar un animalito, porque yo estoy un poco en contra, bueno, no un poco, estoy en contra de vender los animalitos. Yo estoy a favor de la adopción. Siempre considero que es mejor la cuestión de la adopción. Siempre hay que enfocarnos en todas estas cuestiones que tienen que ver con adoptar y no comprar. Así que ya saben, adopta, no compres. Y además de todo, todas las personas que lleguen a adoptar a un animalito deberían de tomar de forma obligatoria un curso de primeros auxilios en mascotas. Ahora, por eso es muy importante que nosotros estemos preparados.
Preparados no solamente en las cuestiones materiales, es decir, no solamente tener mi botiquín de primeros auxilios listo, sino también tener todos los conocimientos y habilidades para poder brindar los primeros auxilios a los animalitos. Aquí lo que vamos a ver en esta breve presentación, porque va a ser muy breve lo que vamos a platicar hoy, porque hablar de primeros auxilios en una hora en realidad es poco. Ahorita yo les voy a platicar un poquito acerca del curso largo que nosotros damos, pero a final de cuentas, nosotros cuando hablamos de los primeros auxilios, aquí vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son las emergencias más comunes que se pueden llegar a presentar en los animalitos. Pero nosotros vamos a ver también algunas técnicas básicas de primeros auxilios en este pequeño cursito y los beneficios de que ustedes se puedan inscribir en un curso de primeros auxilios para mascotas. Nosotros les recomendamos, yo siempre les digo, ustedes si tienen oportunidad de tomar un curso de primeros auxilios, sea con Profe Lobo o con quien sea, tómenlo, pero tómenlo. Es indispensable que nosotros tengamos, o sea, un curso de primeros auxilios porque les digo, si de por sí uno como humano debería de saber primeros auxilios para humanos porque estamos rodeados de humanos, tenemos familiares, amigos, novios, novias, en fin, tenemos familia que puede estar presente o que puede llegar a ser afectada por una emergencia. Lo mismo pasa con los animalitos. Entonces tenemos que tomar la seriedad necesaria. ¿Para qué? Para que cuando se llegue a presentar una emergencia nosotros podamos dar lo mejor que tenemos para ayudar a un animalito. Ahora vamos a imaginar este escenario. Imagínense que ustedes, espero que a nadie le pase, de corazón deseo que a nadie de ustedes le llegue a pasar lo que vamos a platicar en este momento, pero imagínense que ustedes van paseando con su perrito y de repente el animalito llega a tomar algo en el parque y se empieza a atragantar. Ustedes empiezan a entrar en pánico, no saben qué hacer, entonces no sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna emergencia de estas, o a lo mejor ustedes van caminando por la calle y su animalito empieza a convulsionar. Espero que nunca les llegue a pasar ninguna de estas emergencias, pero ustedes cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna emergencia en donde no ha sabido cómo actuar? Que ustedes hayan tenido alguna situación en donde desafortunadamente por no tener los conocimientos no supimos cómo actuar o desafortunadamente actuamos mal. Esto, a final de cuentas, es un caso hipotético, pero en nuestros cursos de primeros auxilios que hemos tenido muchas personas que nos han contado cosas muy tristes cuando no se tiene esta formación o esta preparación de los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque no, digamos que no todos estamos capacitados o no todos nos enfocamos en conocer realmente acerca de los primeros auxilios. Por ejemplo, aquí nos está comentando esta Fernanda que su perrito tiene epilepsia, entonces es muy importante que nosotros sepamos de las muchas situaciones que se pueden desencadenar con los primeros auxilios, y estos primeros auxilios pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de un animalito. Por ejemplo, no sé, en el caso de un envenenamiento que no saben qué hacer, hay muchos mitos alrededor de los envenenamientos, que si dale un bolillo quemado, que si dale una torta quemada, que si dale esto, que si dale aquello. Todas esas cuestiones son sumamente, hay muchos mitos alrededor de las mascotas, desafortunadamente. Me ha tocado ver en internet un montón de cosas que recomiendan, y ese un montón de cosas que recomiendan pocas veces ayudan realmente a los animalitos. Ahora, cuando ustedes se preparen y empiezan a tomar un curso de primeros auxilios, van a aprender a manejar todos este tipo de emergencias con confianza y sobre todo con facilidad. Así que, bueno, si a alguno le interesa la propuesta de curso que nosotros les vamos a platicar, pues se pueden inscribir hoy mismo, y si no, siempre yo les voy a recomendar que tomen un curso de primeros auxilios con quien sea, porque por aquí estoy viendo algunas de las situaciones con las que han tenido que enfrentar, en donde ha habido atragantamientos, en donde a una mascotita lo envenenaron. Todas estas cuestiones, a final de cuentas, nos van a, bueno, es que, ¿cómo decirlo? Son situaciones que a todos nos pueden llegar a pasar, pero que sin duda alguna, cuando nosotros sabemos primeros auxilios, vamos a saber cómo manejarlas con confianza y facilidad. Y esto nos va a permitir salvar la vida de una mascotita. Por ejemplo, aquí nos dicen que siempre se vive el terror de que mientras vamos en un paseo lo llegue a atacar a otro animalito. Eso puede llegarle a pasar a cualquiera de nosotros.
porque sabemos que también hay muchos propietarios que dicen, es que mi perrito está adiestrado y no necesito llevarlo con correa. Y a veces esos perritos que según están adiestrados pueden llegar a generar algún accidente. Entonces, yo sé que se vive con este terror intenso, con este miedo de que llegue a pasar un accidente con los animalitos, pero cuando nosotros sabemos primeros auxilios, sabemos cómo evitar, por ejemplo, el que llegue a haber una pelea con los animales, cómo si se llega a desencadenar una pelea, cómo separar a los animalitos, todo ese tipo de situaciones. Ahora, hay que hablar con realidad. Los accidentes ocurren, o sea, digo, no vamos tan lejos. Lo que les estaba platicando hace rato del Popocatépetl, así como nosotros estamos propensos a enfermedades respiratorias y problemas en los ojos, también los animalitos. O sea, los accidentes ocurren, no es algo que para lo cual uno muchas veces está preparado. Las mascotitas no son la excepción. Un accidente puede llegar a presentarse en el momento menos esperado. Dentro de los accidentes más comunes o las emergencias más comunes que nosotros podemos llegar a encontrar puede ser, por ejemplo, la asfixia, algún animalito que llegue a tener alguna herida, que esté sangrando, algún animalito que llegue a tener algún tipo de convulsión, algún animalito que llegue a tener alguna situación de un golpe de calor, algún animalito que llegue a caer en algún pozo y se empiece a ahogar. Todas estas cuestiones son situaciones de emergencia. Una pelea entre dos perros o que un perro llegue a atacar a un gato. O todas estas cuestiones de que un animalito llegue a comer algo que no debe y se llegue a intoxicar o envenenar. Esto son muchas emergencias que se pueden llegar a presentar y nosotros tenemos que saber responder a estas emergencias. Si nosotros sabemos responder a estas emergencias, nosotros vamos a ver que podemos marcar la diferencia entre la vida y la muerte de la mascotita. Entonces es muy importante que desde hoy vayamos con la idea de prepararnos y formarnos en todas estas cuestiones que tienen que ver con los primeros auxilios en mascotas. Ahora, en el curso de primeros auxilios que nosotros les vamos a platicar más adelante, esto solo es un pequeño comercial. Me gusta ser muy sincero con las personas que nos están viendo porque, pues a final de cuentas, a mí me gustaría que todos tuviéramos la oportunidad de aprender todo este curso de primeros auxilios, pero la verdad es que aquí solo es una pequeña probadita de lo que vemos en nuestro curso que les voy a hacer el pequeño comercial al final de esta presentación. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas nosotros, el curso que damos dura 12 horas y es un curso en donde nos vamos de lleno, es un curso muy práctico, pero de esto ya estaremos platicando bueno, más adelante. Entonces, lo que vamos a ver el día de, bueno, en este momento, es saber que nosotros hay que entender algo muy importante. Nuestras mascotitas, y esto sí quiero ser reiterativo, nuestras mascotitas ya no son solo un animal más. Nuestras mascotitas son parte de la familia, se encargan de reconfortarnos, de brindarnos apoyo, de brindarnos compañía. Nuestras mascotitas están ahí cuando nosotros las necesitamos. Nuestras mascotitas son híjoles, una cosa tan maravillosa. Por ejemplo, yo con mis animalitos, yo tengo 2 perros y 3 gatos, con mis animalitos son una cosa que a mí me hace muy feliz, porque cuando estoy triste están ahí para mí, cuando estoy feliz están ahí para mí, y pues a final de cuentas nuestras mascotitas ya no son solo ay el animal, es parte de la familia. Yo considero a mis animalitos como parte de mi familia. Ahora, es importante decirles que durante una emergencia las mascotitas solamente van a depender única y exclusivamente de ustedes. Es decir, cuando llegue a presentarse una emergencia, ustedes van a tener la responsabilidad de, como tutores, porque ya está mal utilizar el término dueños. Nosotros no somos dueños de los animales, somos tutores, porque a final de cuentas son una vida más y hay que respetarlas y valorarlas como tal. Entonces, nosotros como tutores, lo que tenemos que hacer cuando se llega a presentar una emergencia es saber actuar de la forma más certera posible. Ahora, cuando nosotros tenemos una persona que está preparada y capacitada, se van a potencializar las probabilidades de supervivencia de los animalitos. Y esto nos va a permitir que nosotros, sin duda alguna, podamos incrementar también que obviamente estas, o mejor dicho, disminuir la probabilidad de que se llegue a presentar alguna emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a estar completamente listos y preparados
cuando esto llegue a ocurrir. Entonces es muy importante que desde ahorita vayan vayan con la idea de que cuando nosotros aprendemos los primeros auxilios vamos a incrementar las probabilidades de que llegue a sobrevivir nuestros animalitos. Entonces me da mucho gusto que estén aquí. ¿Por qué? Porque están dando un pequeño pasito que a lo mejor si en este momento deciden no inscribirse en el curso de Profe Lobo, a lo mejor ustedes se van a quedar con esa espinita de decir, bueno, voy a investigar más sobre los primeros auxilios, voy a querer aprender más sobre los primeros auxilios, me voy a capacitar. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante son mis animalitos. Así que si para ustedes también lo más importante son sus animalitos, escríbanmelo allí en el chat, porque por ejemplo para mí también lo más importante son mis animalitos y por eso trato de estar practicando y capacitándome todos los días para darles la mejor calidad de vida a estos animalitos. Ahora, cuando llegue a ocurrir un accidente, nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero también podemos hacer muchas cosas malas. Desde reducir el dolor de un animalito, reducir la angustia del animalito e incluso llegar a salvar la vida de este animalito. Para ello, nosotros tenemos que entender que se debe de actuar de forma rápida y adecuada. Siempre tenemos que actuar de forma rápida y adecuada. Si yo actúo rápido pero mal, no son primeros auxilios. Si yo actúo lento pero bien, no son primeros auxilios. Para que sean primeros auxilios, tienen que ser acciones que se tienen que aplicar de forma rápida y adecuada. Yo los tengo que hacer muy rápido y lo tengo que hacer bien, porque desafortunadamente en las urgencias y emergencias el factor tiempo va a jugar en mi contra. Ahora, cuando nosotros prestemos los primeros auxilios, podemos hacer muchas cosas buenas. Si los hacemos bien, podemos hacer muchas cosas buenas, como reducir los daños de la emergencia, restaurar las funciones vitales, reducir la molestia y estabilizar la situación de algún perrito, gatito, conejo o cualquier animalito. Ahora, y en esto quiero ser muy reiterativo. Es importante mencionarles que cuando hablamos de los primeros auxilios, toda agresión a la salud de algún animalito requiere y precisa de forma obligatoria de la intervención de un veterinario. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces nos dejamos llevar por comentarios que podemos ver en algunas redes sociales que nos dicen, ¿sabes qué? Le pasó esto a mi animalito, dale esto, ponle esto, llévalo aquí, llévalo allá. Pero pocas veces al primero con el que nos contactamos es con el veterinario. Y lo que deberíamos de hacer es eso. Lo primero que tendríamos que hacer cuando ocurre una emergencia es tomar un teléfono y así como nosotros marcamos al 911 con las personas cuando ocurre una emergencia, nosotros deberíamos de marcar a nuestro veterinario de cabecera y decirle, Doc, ¿sabe qué? Acaba de pasar esto o aquello. ¿Qué procede? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué es lo que usted me recomienda? Todo esto nos va a permitir que nosotros, sin duda alguna, tengamos la certeza, la capacidad y la tranquilidad de que nosotros vamos a poder salvar la vida de un animalito. ¿Por qué? Porque ya nos contactamos con el profesional. Ahora, no quiero que se vayan con la idea de decir que el hecho de saber primeros auxilios ya nos convierte en médicos, porque no es así. Para que nosotros hablemos de la medicina, es indispensable que nosotros entendamos que todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios, todas estas cuestiones, a final de cuentas, me van a servir ¿para qué? Para poder estabilizar la situación de un animalito y sobre todo evitar que se lleguen a producir mayor cantidad de daños. Y quien nos va a ayudar es el veterinario. ¿Por qué? Porque, insisto, un veterinario estudia 5, 6 o 7 años, incluso más, porque, por ejemplo, yo creo que he estudiado más desde que me titulé de la licenciatura que cuando estaba estudiando incluso. Los veterinarios tenemos que estar estudiando todos los días para poder salvar vidas de animalitos. Entonces, en 2 horas, en 6 horas, en 12 horas, no podemos aprender lo que aprende un veterinario en 7 años. Entonces, dejemos que el profesional se dedique a eso, a salvar la vida. Pero nosotros como prestadores de primeros auxilios podemos hacer muchas cosas para facilitarle la vida al veterinario y sobre todo a nuestros animalitos. Así que todo lo que nosotros vamos a aprender también nos va a servir ¿para qué? Para aprender lo importante y lo relevante que es el que nosotros entendamos el papel del veterinario dentro de los primeros auxilios.
De nuevo, y quiero ser reiterativo en esta parte, los primeros auxilios no sustituyen la atención médica veterinaria, jamás lo van a hacer, porque a menos de que nosotros seamos veterinarios, incluso como veterinario les voy a poner un ejemplo. Yo cuando a mí me dicen, oiga doc, ¿sabe que acaba de ocurrir un accidente? Cuando llego al lugar del accidente, me pongo en mi papel de prestador de primeros auxilios, hago el traslado hacia la clínica veterinaria y una vez que están en la clínica veterinaria, ahora sí me meto en mi papel de veterinario y ahí me pongo a hacer todo lo que corresponde a mi papel como veterinario. Dentro de lo que cabe, los primeros auxilios nos van a ayudar a reducir los daños, a salvar la vida de un animalito o de un perro o de un gato en lo que llega a la atención veterinaria especializada. Acaban de poner un comentario muy importante en el chat en donde dice, sí, pero desgraciadamente a veces no hay veterinarios o algunos son charlatanes. Yo sé que hay situaciones en donde a veces no hay veterinarios, pero no por no haber veterinarios nosotros vamos a cometer algunos actos que pongan en riesgo la vida de nuestros animalitos. Ustedes ya lo escribieron hace rato. Si lo más importante para ustedes son sus animalitos, tenemos que darles lo mejor. Ustedes ya lo escribieron. Tengo que darle lo mejor posible a mis animalitos. Ahora, dentro de eso lo mejor posible, siempre que ustedes tengan oportunidad o siempre que lo lleven al veterinario, lo primero que deberían de hacer es pedir la cédula profesional del veterinario o por lo menos asegurarse que en la clínica en donde están atendiendo a su animalito haya un veterinario de cabecera, porque desafortunadamente, como bien lo dicen, hay muchos charlatanes, hay muchas personas que estuvieron como asistentes de veterinario, que estudian como auxiliares veterinarios, que tienen una estética canina y creen que eso ya es tener una veterinaria y creen que esto los hace veterinarios cuando no. Nosotros somos médicos y como médicos tenemos que llevar la medicina como debe de ser. Tenemos que practicar una medicina que esté basada en ciencia. Entonces es muy importante que ustedes, en el primer momento que ustedes vean que le digan al veterinario, oiga doc, muéstrame su cédula, vean que se ofende o se molesta o algo así, corran de ahí y cuénteselo a quien más confianza le tengan. ¿Por qué? Porque eso puede ser una cuestión de que el veterinario no sea veterinario. Afortunadamente ahorita con el internet nosotros podemos encontrar la cédula de cualquier veterinario en internet. Ustedes si se meten a buscar la cédula de Rodolfo Robles seguramente la van a encontrar. ¿Por qué? Porque es importante que la persona que nos esté dando la atención nos aseguremos que es un profesional de la salud veterinaria. Exactamente, nosotros como veterinarios tenemos que practicar algo que se llama medicina basada en evidencia científica, no basada en experiencia. También hay muchos veterinarios o sea, no tengo nada en contra de mis colegas, pero sé que también hay muchos veterinarios que se aferran en el porque a mí me funcionó, quiere decir que eso es. Yo estoy un poco en contra de la medicina basada en experiencia, más bien de la medicina basada en evidencia científica. Entonces, siempre, nosotros hay que buscar la mejor atención posible. Pero antes de llegar con esa primera atención, antes de llegar con ese veterinario, ¿qué creen? El primero que se va a enfrentar a la emergencia son ustedes. Es decir, cuando ustedes vean que el animalito está sangrando, que se está atragantando, que se está envenenando, que está convulsionando, ustedes son los que van a tener el primer contacto y de ustedes va a depender que llegue vivo a la veterinaria para que ahora sí le den la atención médica posible. Por eso los primeros auxilios son tan importantes. Ahora, de nuevo, todo accidente tiene que ser revisado por un veterinario. Por aquí estoy viendo que hay algunos estudiantes de veterinaria y demás. Es muy importante que por lo menos el veterinario se mantenga en observación de la mascotita 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de forma obligatoria tener un seguimiento. Si su veterinario les dice, ¿sabes qué? Tienes que dejarme hospitalizado a tu animalito, háganle caso. Por una razón el médico se los está diciendo. Por alguna razón indispensable, el médico les está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo hospitalizado. Recuerden, su intención es salvar vidas. Ahora, ya estuvimos platicando estas cuestiones, ahora sí vamos a hablar de qué son los primeros auxilios. Ya tuvimos una breve introducción, una pequeña probadita, hablemos de los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Vamos a ver que los primeros auxilios van a ser todo este conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de carácter inmediato en las mascotitas que han sido víctimas de algún accidente o de alguna enfermedad repentina.
Eso quiere decir que son todas estas acciones de emergencia que yo voy a tomar. ¿Para qué? Para estabilizar las lesiones del accidentado. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Si desmenuzamos un poquito esta definición, vamos a ver que cuando nos hablan de conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de carácter inmediato, me están diciendo que yo tengo que hacer un paso A, luego un paso B, luego un paso C, luego un paso D. En ese orden, no puedo saltarme el orden, porque si yo me salto el orden, los que seguramente voy a hacer es poner en riesgo la vida del animalito. Entonces, son todas esas acciones que me van a servir ¿para qué? Para reducir las lesiones y estabilizar la situación del accidentado. Y de nuevo, los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Es importante que nosotros tengamos esto en mente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber ciertamente y vamos a tener ahora sí que la tranquilidad de que nosotros hicimos lo mejor en los primeros auxilios, y cuando llegue la atención médica veterinaria nosotros vamos a tener el alma tranquila. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nuestro papel como prestadores de primeros auxilios, esa primera atención, vamos a saber que hicimos lo mejor posible. Ahora, cuando nosotros hablemos de los primeros auxilios, es importante que nosotros hagamos estas cuestiones que tienen que ver con los objetivos. Es importante que los objetivos se cumplan en todas las técnicas que yo haga. Entonces, cuando estemos hablando acerca de nuestro botiquín, cuando veamos acerca de los politraumatismos y todas estas cuestiones, es importante que nosotros entendamos que todo lo que hagamos de los primeros auxilios se tiene que enfocar en varias cosas. Se tiene que enfocar en qué, en preservar la vida del animalito en primer lugar. Quiere decir que mi objetivo principal tiene que ser preservar la vida del animalito. En todo momento yo tengo que tratar de preservar la vida de la mascotita. En segundo lugar, hay que evitar mayores daños, retirar la mascotita del sitio de riesgo, trasladarlo a un sitio de atención veterinaria especializado, minimizar el dolor de la mascotita, promover la recuperación, prevenir heridas futuras y controlar daños potenciales. ¿Cuál es el más importante? Preservar la vida. Y en segundo lugar, todo lo demás. Quiere decir que si yo, por ejemplo, veo que si está atragantando mi animalito y le quiero aplicar la maniobra de Heimlich, pero al aplicar la maniobra de Heimlich resulta que yo le fracturo 3 costillas, pues ya no estoy siguiendo los objetivos de los primeros auxilios, porque sí, preservar la vida, pero resulta que yo ya le causé mayores daños. O resulta que al querer, no sé, por ejemplo, mi animalito se intoxica con algo y por desconocimiento resulta que le doy un remedio casero que vi en alguna red social y resulta que se empeora lo que es la intoxicación. Entonces ya no son primeros auxilios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cumpliendo con estos objetivos. Para que sean primeros auxilios se tienen que cumplir absolutamente con todos estos objetivos: preservar la vida del animalito, evitar mayores daños, retirar al animalito del sitio de riesgo, trasladar a un animalito a un sitio de atención veterinaria especializado, minimizar el dolor, promover la recuperación de las heridas y controlar daños potenciales. Eso es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Así que por favor, desde ahorita, cuando ustedes piensen en los primeros auxilios, recuerden, lo que se tiene que venir a su cabeza son estos objetivos. Así que si ustedes conocen sobre esto o si no sabían sobre estas situaciones, cuéntenos. Yo ya conocía los objetivos de los primeros auxilios, yo no sabía que estos son los que tenía que tratar de cumplir. Ahora, digamos que con la parte introductoria, esto es lo que nosotros vamos a entender como la definición de los primeros auxilios. Antes de seguir, es muy importante que nosotros platiquemos de algo que es sumamente indispensable para los primeros auxilios, que aquí hemos hablado mucho acerca de urgencias y emergencias, pero ¿qué es una urgencia y qué es una emergencia? Vamos a platicar acerca de la definición de urgencia y emergencia. ¿Qué es una urgencia? Cuando nosotros hablemos de urgencia, son situaciones en donde hay una condición o una situación crítica que requiere lo que es una asistencia médica en un lapso reducido de tiempo. Pero como tal, esta situación no pone en riesgo la vida de la mascotita de forma inmediata.
¿A qué voy con esto? Con que en el corto plazo no se... Bueno, lo voy a decir con esas palabras. En el corto plazo la vida de la mascotita no se está poniendo en riesgo. Es decir, en el corto plazo, llamémosle unas 3, 5 horas, el animalito no se nos va a morir. Eso es una urgencia. Ahora, si ustedes entendieron la definición de primeros auxilios, quiero que me escriban su propia definición en los de primeros auxilios ahí en el chat. Para ver si estamos entendiendo el mismo lenguaje, para ver si estamos en el mismo canal. Escriban lo que entendieron de primeros auxilios en el chat en este momento. Ahora, ¿cuáles son algunas situaciones de emergencia que nosotros podríamos encontrar? Por ejemplo, si el animalito llega a tener una situación, por ejemplo, de un vómito, entonces es una situación de urgencia. Si nosotros vemos que el animalito tiene una cuestión de una diarrea, es una situación de una urgencia. De nuevo, una urgencia son situaciones en donde no se está poniendo en riesgo la vida de la mascotita de forma inmediata. Si vemos que hay un trauma leve, como por ejemplo algún rasguño, alguna uña rota, alguna mordedura, pero el pacientito está estable, es una situación de una urgencia. Si vemos que el animalito empieza a tener estornudos, tos, si el animalito tiene más de 12 horas sin comer, a esto se le llama hiporexia, es una situación de una urgencia. Si vemos que el animalito empieza a tener comezón, si vemos que el animalito empieza a estar cojeando pero sí está caminando, es una situación de una urgencia. Las urgencias, yo siempre digo que desafortunadamente se tienden a menospreciar. ¿Por qué? Porque todas las urgencias, si no se atienden en el corto tiempo, se convierten en emergencias. Y las emergencias, créanme, ninguno de nosotros nos queremos llegar a enfrentar a una emergencia. ¿Por qué? Porque si nos enfrentamos a una emergencia, lo que vamos a llegar a observar es... O sea, literalmente es que una emergencia ya va a estar poniendo en riesgo la vida del animalito. Literalmente en una emergencia ya, si no actuamos en los primeros 10, 15 minutos, la vida del animalito puede correr bastante riesgo. Ahora, ¿qué es una emergencia? Una emergencia, vamos a ver que es toda aquella situación en donde se requieren acciones y decisiones médicas inmediatas. Inmediatas, quiero que quede claro con inmediatas. Cuando hay una situación de una emergencia, la vida de los animalitos está prácticamente en un hilo. Y si nosotros no realizamos o no tenemos el cuidado necesario, lo que va a acabar pasando es que nosotros como prestadores de primeros auxilios no vamos a tener todas estas posibilidades o no le vamos a ofrecer todas las posibilidades a los animalitos para que se llegue a salvar su vida. Ahora, ¿cuáles situaciones vamos a tener de emergencias? Por ejemplo, si vemos que un animalito está vomitando y tiene más de 4 vómitos en un día o empieza a tener vómito con sangre y además de esto no está tomando agua, es una situación de una emergencia. Por el desbalance electrolítico, el animalito nos puede llegar a entrar en algo que se conoce como choque y ese choque puede acabar con la vida del animalito. Si vemos que el animalito tiene diarrea con sangre, es una situación de una emergencia. Y en vómitos y diarreas vamos a hacer un pequeño paréntesis porque desafortunadamente son lo que más se suele menospreciar. Es decir, las personas dicen, ay, tiene un vómito, tiene una diarrea, a lo mejor mañana se le quita, a lo mejor pasado se le quita y resulta que ese mañana o ese pasado jamás llega y jamás se le quita esa situación al animalito. Si vemos que el animalito tiene, por ejemplo, algún trauma severo, como por ejemplo alguna fractura, alguna caída de algún lugar, si tiene algún accidente automovilístico, si tiene alguna pelea con un perro y además de esto hay algo, el pacientito está inconsciente, todas estas son situaciones de emergencia. Si vemos que el animalito tiene un colapso, que es decir que deja de funcionar el corazón, el pulmón o que tiene un shock, entonces estamos frente a una situación de una emergencia. Si vemos que el animalito tiene dificultad para respirar, es una situación de una emergencia. Si vemos que el animalito tiene dificultad para orinar, ya sean en gatos o perros, es una situación de una emergencia. Si vemos que el animalito tiene más de 48 horas sin ingerir alimento, es una situación de emergencia. Si el animalito vemos que llega a consumir algo que lo intoxica o lo envenena, es una situación de emergencia. Si el animalito llega a tener una dilatación bulbogástrica o una torsión bulbogástrico, es una situación de una emergencia. Si el animalito llega a tener convulsiones, es una situación de emergencia. Si tenemos animalitos con problemas neurológicos o que tengan partos difíciles, es una situación de emergencia. Todas estas son situaciones que
desafortunadamente se dejan avanzar, pero a final de cuentas todos podemos llegar a presenciar alguno de estos con nuestros animalitos. Por eso es tan importante que el día de hoy estén con la mejor, digamos, disposición de aprender sobre primeros auxilios. Ahora, ya casi estamos por llegar al final de nuestra transmisión el día de hoy, así que quiero que me cuenten qué es lo que les pareció sobre los primeros auxilios. ¿Ya conocían acerca de esto, de lo que son los primeros auxilios? Porque apenas vamos en la parte introductoria, pero apenas vamos arrancando. Pero bueno, les voy a platicar un poquito acerca de qué son los primeros auxilios en mascotas que nosotros manejamos aquí en el taller de Profe Lobo, cursos especializados. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros tratamos de que las personas que están aquí con nosotros aprendan, porque ese es el objetivo de Profe Lobo Cursos Especializados. No les platiqué un poquito acerca de la empresa, pero la empresa tiene por objetivo enseñarle a las personas de forma fácil y a bajo costo de componentes sumamente extraordinarios, porque no solamente tenemos cursos enfocados para mascotitas, sino tenemos cursos enfocados, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con tecnología, con diseño, con plantitas, con animales, cursos para biólogos, en fin, tenemos un montón de cursos disponibles. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender, que ese es nuestro objetivo, que ustedes puedan aprender de forma certera. Ahora, lo que les voy a platicar en este momento es acerca de nuestro curso, el comercial que les platicaba hace ratito, de lo que es nuestro curso largo. Y además, por el hecho de estar aquí hoy presentes, y yo veo que traen una actitud increíble, veo que traen la mejor disposición de aprender lo que son los primeros auxilios en mascotas, les vamos a dar tres regalitos si se animan a inscribirse el día de hoy a nuestro curso de primeros auxilios. Así que les voy a platicar un poquito acerca de los primeros auxilios en mascotas del curso que nosotros damos, para que ustedes ahora sí que conozcan un poquito más acerca de estas cuestiones. Primero que nada, vamos a ver brevemente cuál es el programa del curso que nosotros damos, el curso largo. En nuestro curso largo nosotros vamos a darles o a contarles lo que son una breve introducción de los primeros auxilios. Vamos a platicar acerca de lo que son los métodos de sujeción, contención y transporte de las mascotitas en los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque esta considero que es la parte más importante. En el momento que nosotros nos encontramos con la emergencia, ese primer contacto, desde el momento en que nosotros tenemos al animalito allí enfrente, el cómo lo trasladamos, el cómo lo sujetamos, el qué hacemos, el qué no hacemos, todo eso va a marcar la diferencia entre que un animalito tenga una calidad, bueno, ahora sí que pueda sobrevivir o no. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver lo que son la exploración de las mascotas y la evaluación de las constantes vitales. Vamos a platicar acerca del botiquín de primeros auxilios para mascotas. Vamos a revisar lo que es el soporte vital básico y la reanimación cardiopulmonar. Vamos a hacer una práctica de RCP. ¿Por qué? Porque el curso de primeros auxilios que les estoy platicando es sumamente práctico. Nosotros tenemos muchas prácticas. Este curso está aproximadamente 5 horas prácticas, pero a pesar de que es en línea, nuestro curso es en línea, lo pueden tomar desde cualquier parte de la República y del mundo, porque hemos tenido alumnos de todas partes del mundo. Ya tenemos cerca de 1,600 alumnos matriculados que saben primeros auxilios y que nos han servido para salvar un montón de vidas. Hace no mucho me mandaron un mensajito y me dijeron: oiga, profe Lobo, ¿sabe qué? Muchísimas gracias por el curso que nos dio de primeros auxilios, porque mi animalito acaba de tener una situación en donde se estaba atragantando, le hice la maniobra de Heimlich y pude salvar la vida del animalito, y todo gracias a que tomé el curso con usted. Entonces vamos a ver, pero no solo eso, nosotros vamos a ver acerca de las lesiones en tejidos blandos, vamos a ver qué hacer en caso de heridas y quemaduras, vamos a platicar acerca de qué hacer en caso de hemorragias y shock, vamos a estar platicando acerca de qué hacer en caso de enfermedades relacionadas con el frío, lo que es la hipotermia y la congelación, qué hacer en caso de enfermedades relacionadas con el calor, lo que es fiebre, hipertermia y golpe de calor. Vamos a ver qué hacer en situaciones de emergencias osteoarticulares y pacientitos politraumatizados. Vamos a ver cómo se deben de aplicar apósitos y vendajes, qué hacer en caso de intoxicaciones y envenenamientos. Vamos a ver qué hacer en caso de picaduras y mordeduras de animales, qué hacer en caso de electrocución, qué hacer en caso de convulsiones, qué hacer en caso de emergencias digestivas, qué hacer en caso de emergencias reproductivas, qué hacer en caso de tener un parto, de una piometra, qué hacer en caso de emergencias dermatológicas, qué hacer en caso
caso de algunas otras emergencias que se pueden llegar a presentar en ojos, oídos y patas. Y además de todo esto, vamos a tener una práctica de vendajes muy padre, una práctica que dura aproximadamente 1 hora, una práctica de RCP que dura más o menos 2 horas y otra práctica de nudos que dura aproximadamente 1 a 2 horas. Entonces, nuestro curso es sumamente práctico, es muy didáctico. Tratamos de que sea muy didáctico para ustedes. Y bueno, no sé si sepan, pero les voy a decir las fechas que tenemos de nuestro curso de primeros auxilios por si se animan a tomarlo. Entonces, nosotros, bueno, las fechas que tenemos casi siempre nosotros el curso de primeros auxilios tratamos de hacerlo en domingo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener la oportunidad de tomar el curso sin mayor problema. El que ustedes tengan, ahora sí que no haya excusa para que ustedes puedan tomar el curso y puedan aprender sin mayor situación. Ahora, cuando nosotros hablemos de esto, quiero hacer un breve paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se toman el tiempo para invertir en la salud y seguridad de su mascotita, ustedes se van a asegurar de que ellos tengan la mejor oportunidad para recuperarse de una emergencia. Así que no esperen a que se llegue a presentar una emergencia para que digan, diablos, debí de haber tomado ese curso con Profe Lobo. Es importante que nosotros desde este momento vayamos con la idea de que nuestras mascotitas son lo más importante. Y piénsenlo de esta forma. Ahorita que les diga el costo del curso, hasta se van a sorprender porque realmente tratamos de que sea bastante accesible para todos. Sí, incluso, bueno, es más, vamos a pasar a lo que es el taller de primeros auxilios en mascotas. Nuestro taller teórico práctico de primeros auxilios en mascotas se va a llevar a cabo el 11, 18 y 25 de junio en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Son 3 domingos a partir de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Son 12 horas en donde vamos a estar juntos aprendiendo sobre primeros auxilios en mascotas. El taller tiene un precio muy accesible de 547 pesos. Hay muchos que me han dicho, oiga, profe, la verdad es que ay, perdón. El costo del taller es sumamente accesible. He tomado otros cursos que cuestan 10 o 15 veces más que el que usted ofrece y el de usted es el que me ha dejado más aprendizajes. ¿Por qué? Porque nuestra intención es que esto esté disponible para la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, este es el costo del curso de primeros auxilios. Si ustedes se animan a inscribirse el día de hoy, les vamos a tener 3 regalitos. ¿Por qué? Porque siempre me gusta que las personas, o sea, darles un reconocimiento a aquellas personas que tienen esa intención de ayudar a sus animalitos. Y el hecho de que ustedes estén aquí hoy presentes hay que reconocerlo. Ay, perdón. Ahora, si ustedes se animan a inscribirse hoy antes de las 11:59 de la noche, van a tener 3 regalos. Aparte de tomar el curso de primeros auxilios en mascotas, les vamos a regalar 3 cursos más. Les vamos a regalar un curso de manejo de intoxicaciones y envenenamientos en mascotas. Les vamos a regalar un curso de elaboración de snacks saludables para mascotas y les vamos a regalar un curso de vendajes para mascotas. Ahora, por aquí me preguntan si deseo tomarlo, pero en caso de no poder estar presente quedará grabado. El curso de primeros auxilios no lo grabamos porque todos los cursos son diferentes. ¿Por qué? Porque son sumamente prácticos. Yo les pido que enciendan sus cámaras al momento de las prácticas y los voy observando y les digo, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, colócate bien, esta posición es incorrecta, gira más tu cuerpo, gíralo menos, relaja los brazos. O sea, es un acompañamiento muy personalizado, por eso es que no los grabamos, pero digamos que les damos un beneficio por el hecho de no grabarlos. Nuestro curso viene con su constancia. Nosotros les entregamos constancia de participación y además les damos la oportunidad de entrar a las prácticas de por vida de forma gratuita. Hay personas que estuvieron en nuestro segundo curso. Este ya es el curso número 19 de primeros auxilios. Les digo que tenemos cerca de 1,600 alumnos matriculados. Pero si por X o Y ustedes no pueden estar presentes, que llegue a ocurrir alguna situación y me digan, ¿sabe qué, profe Lobo? Yo me había inscrito, pero no voy a poder estar presente. Yo les voy a decir, no te preocupes, te pasamos tu inscripción al siguiente curso o al curso que tú puedas sin mayor problema. Y
así hemos tenido personas que, por ejemplo, se inscribieron en el cuarto curso cuando era el costo sumamente económico y lo tomaron en el curso número 17 a lo mejor, y pues obviamente los costos se incrementaron por todo esto de la inflación y demás, pero a ellos no les incrementamos el costo. ¿Por qué? Porque ya estaban inscritos. Si ustedes se pierden una clase, nosotros se las reponemos. Somos muy éticos en esa parte y tratamos de darles la mejor atención. ¿Para qué? Para que ustedes completen el curso. Ustedes tienen que cumplir esos 3 días. Una vez que ustedes cumplan esos 3 días, nosotros les entregamos su constancia sin mayor problema. Hay más cursos, habrá más cursos adelante, seguramente vamos a tener más cursos de primeros auxilios, pero insisto, si ustedes se animan a inscribirse en este momento, ustedes van a tener estos 3 beneficios. Si se inscriben hoy antes de las 11:59, van a tener estos 3 regalos que les estoy comentando. Lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp en donde al grupo en donde se conectaron, ahí en el WhatsApp, y si no, de todas maneras se los escribo de este lado. Ahí en el WhatsApp lo que ustedes me van a escribir es: yo me quiero inscribir en este momento y quiero mis 3 cursos de regalo. A ver, ya les anoté el WhatsApp, para que ustedes manden un WhatsApp a ese número para que exista el curso presencial. Por el momento solo tenemos curso presencial cuando lo organizan algunos particulares. Por nuestra parte ahorita no estamos organizando cursos presenciales, pero si ustedes dicen, ¿saben qué? Yo tengo un grupo de conocidos, soy de alguna sociedad protectora, tengo 15, 20 personas que les gustaría, podemos armar el curso presencial. De hecho, les digo, el último curso presencial que dimos fue en la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca, a inicios de mayo fue que nos fuimos allá a Oaxaca a dar nuestro curso presencial. Hemos dado cursos presenciales a lo largo de toda la República, pero esos sí son un poquito más cerrados. Y normalmente, bueno, ahorita ya no los estamos organizando nosotros, pero si ustedes quieren que les organizamos su curso presencial, nada más se contactan con nosotros y nos dicen: a mí me interesa tener un curso presencial, y ya mi equipo se encargará de darles todo lo que se requiere para poder llevar a cabo ese curso presencial en donde ustedes quieran. Entonces, si se animan a inscribirse hoy, les digo, les vamos a regalar estos 3 cursitos, y pues ojalá se animen a inscribirse para que puedan conocer acerca de los primeros auxilios en mascotas y sin duda alguna pues puedan salvar la vida de un animalito. Ahora, no se olviden, o sea, no porque ya les haya dicho que tenemos un curso de pago y demás, no se olviden que mañana vamos a ver botiquín de primeros auxilios en mascotas. Si ustedes en este momento no se quieren inscribir o no tienen la posibilidad, porque resulta que también tenemos meses sin intereses, si alguien decide, dice: ay, no, es que está muy caro o no creo pagarlo, muchas veces gastamos en cosas innecesarias. Yo sé que muchas veces hemos gastado en comida chatarra, en cosas que realmente son innecesarias para nuestras mascotas, como por ejemplo, no sé, situaciones de ropa que a veces no las requieren los animalitos. Entonces, es importante que nosotros sí lo consideremos esta opción para poder saber primeros auxilios en mascotitas. Sin más, les quiero agradecer y no se olviden que nos vemos mañana a las 7 de la noche. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vernos aquí juntos y aprendamos acerca de nuestro botiquín de primeros auxilios en mascotas. Les agradezco nuevamente el que nos hayan acompañado en este momento y nos vemos en la próxima. No se olviden inscribirse, tienen hoy hasta las 11:59 para poderse inscribir. Y tener esos 3 regalos. Todavía se pueden inscribir mañana y el jueves sin mayor problema, se pueden inscribir para que lo piensen, pero pues obviamente ya no les vamos a poder dar estos 3 regalitos que les comentamos. Entonces, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.